Hoy vamos a tener el placer y el privilegio de contar con dos grandes personajes, uno explicando al otro. Así que, Juan Cruz, todo tuyo, deslumbranos. Bueno, buen día a todos. Hola, buen día, ¿Cómo Juan va? Cruz. Buen día, Horacio. ¿Todo bien? Bien, hoy voy a tomar el papel de poder contarles este personaje gigante, enorme, arrancando el lunes, arrancando la semana, y vamos a empezar con Enzo Ferrari esta semana. Fue un personaje que también me surgió de la nada, de hecho no era el personaje original para traer, pero me surgió hacerlo y cuando empecé a estudiar la historia me di cuenta por qué me surgió. Así que ahora nos vamos a estar enterando a lo largo de esta horita. Acá lo presentamos, es inventor, empresario, piloto italiano, reconocido por desarrollar justamente una de las marcas más reconocidas de toda la historia del mundo. Casi cualquier persona que le digas la palabra Ferrari sabe con qué relacionarlo. A menos lo relacionás con un color, si podés con cuatro ruedas, y si sabes un poquito más hasta con algún modelo de auto, pero como digo acá, es un placer compartir los valores con ustedes. Bien, arrancamos entonces en los inicios. El primer valor que vamos a estar viendo es el valor de la confianza. Y ahora vamos a ver cuál es la historia que nos trae a hablar del valor de la confianza. Empezamos con sus raíces. Enzo Anselmo Giuseppe María Ferrari. Menos mal que tengo un PowerPoint porque si me tenía que acordar todo ese nombre iba a tener que estudiar 4 días antes. Bueno, nace el 18 de febrero en 1898, en el siglo XIX nació, a las afueras de Modena, en el norte de Italia, en un pueblo que se llamaba Villa del Po, muy conocido por hacer vinagre balsámico. Algo que cuentan en todos lados es que lo anotaron 2 días después. Es decir, en todos lados figuraba como que nacía el 20 de febrero, pero en la realidad es que solamente era cuestión de inscripción. O sea, me imagino que en ese momento era todo a mano, todo como se podía. Así que, bien, su padre, Alfredo Ferrari, era una persona que tenía una fábrica de estructuras metálicas ahí en el pueblito de Modena, que esperaba que sus dos hijos, tanto Enzo como el hermano mayor que tenía 2 años más, Dino, se encarguen de el negocio familiar, ¿no? Estamos hablando de un tiempo donde se seguían mucho las tradiciones. En Italia era como la tradición de, bueno, los hijos hombres se encargan de esto. De hecho, era una familia muy tradicional, la madre ama de casa italiana, toda una familia muy linda. La verdad que tuvo una infancia muy feliz. Tuvo una infancia muy feliz. Enzo lo dice, lo cuenta él como todo su entorno que se los conocía. Él admiraba mucho a su hermano mayor y respetaba muchísimo al padre. Es como un poco parte de las costumbres también, ¿no? Si bien el padre quería que se dedique al negocio familiar, él desde muy chico ya decía que iba a ser periodista o cantante de ópera, ¿no? No tiene nada que ver con las tierras, no tiene nada que ver con el campo donde vivían, la tradición familiar, pero él ya optaba por tener un libre albedrío seguro, ¿no? Acá ya empezamos a ver rasgos de confianza bastante marcados. Bien, en 1908, con 10 años, lo lleva el padre, tanto a él como al hermano, a ver sus primeras carreras. Acá es donde se prende la primer chispa con 10 años de edad sobre lo que es el automovilismo. Ahí puede ver a Vincenzo Lancia, que fue un corredor que para el automovilismo también fue un gigante, uno de los primeros, un grosso, y ya le queda marcado la carrera de automovilista. Y dice, él cuenta que lo primero que se le enciende es que al ver esos autos corriendo a una velocidad increíble, siente una sensación de libertad. Libertad y valentía al mismo tiempo. La valentía literal, ¿no? Porque los autos en ese momento me imagino que las medidas de seguridad que tenían
no existía el cinturón de seguridad, el airbag, nada por el estilo, así que a él le salía libertad y valentía al poder ver esas carreras. Tanto él como los hermanos son enviados a una escuela de ingeniería mecánica, ya que, como dije, el padre quería meterlos a toda costa en el negocio familiar, pero la cosa empieza a dar un giro en su vida ya en la adolescencia porque aparece la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de que él vivía en Italia, es decir, un país que estaba comprometido en la guerra, y el padre es enviado justamente como un soldado, el cual termina muriendo de neumonía, y más tarde su hermano también, que manejaba las ambulancias, termina muriendo de una fiebre tifoidea. Bien, con 18 años, casi solo prácticamente, sin tener que hacer, saltando de un trabajo en otro, yendo de acá para allá, pasa un año casi en la deriva hasta que lo recluta el ejército al final. Cuando es reclutado por el ejército, lo que primero intenta hacer claramente, él era fanático de los autos, fanático de la mecánica, quiere intentar convencer de que lo lleven para el lado mecánico. A lo cual, cuando llega al centro de reclutamiento, se le ríen en la cara. Porque no podía ser capaz de demostrar o explicar las habilidades que él tenía. Y entonces dijeron, un chico que viene de campo mecánica, no, andaba allá, lo mandan directamente a errar mulas. Es decir, todo lo contrario a lo que él quería, pero ahora vamos a ver qué es lo que pude rescatar de esta anécdota. Bien, ahí contrae pleuresía, es una enfermedad que es hiperletal, que es prácticamente las posibilidades son de que te vas a morir, pero de milagro se termina salvando. Es más, lo llevan a un lugar donde tiraban a todas las personas para que se mueran directamente, y él fue uno de los únicos que se terminó salvando. Acá como va arrancando la historia de Enzo Ferrari. Bien, termina la guerra, termina su servicio, y con 20 años, una Italia con crisis, con todo desastroso literalmente, no tenía trabajo, no tenía familia, la empresa del padre se termina quebrando sin el padre, y lo único que tenía era una recomendación de un coronel. Era todo lo que tenía en la vida, y bueno, su madre, pero con la que solo no podía hacer nada, literalmente. Entonces, dice, bueno, tengo una sola opción, tengo un poquito ahorrado y un sueño por cumplir relacionado con el automóvil. ¿Qué hago? Me voy a la capital italiana de automovilismo, que es Turín, ¿no? Era como 2 más 2 es 4. Entonces, la guerra lo dejó bastante golpeado mentalmente, físicamente, emocionalmente, pero él agarra lo poco que tenía y se va a la única chance que podía darle la vida. Y llega, siempre aspirando a grandes sueños, a buscar trabajo en el más grande del automovilismo que había en Italia, que es la empresa que conocemos todos, Fiat. Llega a Fiat diciéndole a uno de los encargados, con la carta de recomendación, ¿no?, que tenía del coronel, y lo primero que lo mira el coronel dice, esta carta de recomendación es lo más común que me puede llegar a traer porque está lleno de ex veteranos de guerra buscando empleos, te vas de acá. Y una vez más vemos cómo no puede explicar las habilidades, no puede dar a conocer toda esa experiencia, esa sangre por el automovilismo, por la mecánica que le corría. Además, cuenta que él apenas sale de la fábrica de Fiat, se va a un parque a sentarse solo y se pone a llorar. Y puede parecer algo normal que lo esté contando así, ¿no? Pero imagínense en esa época, un hombre italiano, es decir, pensemos en la cultura, en la tradición que había, llorando abiertamente en público, era como tocar fondo en lo máximo, ¿no? Si empatizamos con el tiempo y la época de la que estamos hablando. Pero ahí es donde se hace un clic dentro de Enzo y dice dos cosas. La primera es que Fiat iba a ver de la chance que se perdió, el error que cometieron en rechazarlo y humillarlo de esa manera. Y la segunda es que iba a mejorar sus habilidades sociales o de comunicación para el resto de su vida.
ya que como vemos es la segunda vez que no puede llegar a expresar correctamente las habilidades que tenemos, ¿no? Ahí conoce lo que es el poder de la palabra y de saber comunicarse correctamente. Bien, entonces, estando en Turín, no tenía nada que hacer, nada que poder conseguir, nada. Empieza a jugársela a las opciones que tenía. Se entera de un restaurante que había donde solían ocurrir las personas del rubro del automovilismo, los mecánicos, las personas que trabajaban en las empresas, todos iban al mismo lugar. Entonces empieza a practicar y a intentar conseguir contactos. Es decir, empezar a practicar el habla, empezar a relacionarse con personas, a lo que le toma un año recién en conseguir resultados de algo. Es decir, está bien, lo podemos pensar y decimos, es un solo año, pero yo ayer me estaba pensando que en 3 meses no había tenido resultados sobre cierto punto en mi vida y ya estaba como, sentía que había fracasado en todo. Y este tipo estuvo un año intentando ver si conseguía algo, o por lo menos iba a aprender una habilidad. Entonces, ahí ya me parece destacado la confianza que tenía en él mismo, incluso sin precedentes de nada. Y hasta que, bueno, en ese año conoce a Hugo Sivocci, una persona con la que se termina siendo muy, muy amigo, empieza a ser la persona más cercana que tenía después de haber perdido casi toda su familia, y este hombre le consigue un empleo en una empresa de autos, justamente CMN se llamaba, que quedaba en Milán. Ahí es como su historia empieza a tomar cierto rumbo para el rubro al que toda la vida se termina dedicando. A mí me flashea mucho acá. Primero esto que decías de que siempre apuntaba a vender, o sea, no venderse para arriba, sino ir por lo que quería, como que no se le ocurrió arrancar de abajo. Dijo, no, voy a ir a Fiat directo. Y que cuando le dicen que no, no dice, bueno, voy a esperar a ver qué se necesita y pruebo de vuelta el año que viene. Dice, ah, me decís que no, ahora lo vas a lamentar. Entonces ya tienen en la mente como esa idea de decir, vos no ves mi grandeza, tranquilo, la vas a ver solo. No es que se queda en el molde como diciendo, ah, bueno, espero, armo un currículum mejor y me vuelvo a presentar en un año. ¿Ves? Como que esa idea de que ella sabía que era grande y no entendía por qué el otro no veía lo que él estaba viendo de sí mismo. Total, total, total. La seguridad interna de que él iba por ese lado la tenía. Es decir, es más, hasta como le chocaba decir, ¿cómo no puede ver el resto de mis habilidades? No tenía mucha lógica que lo puedan ver sin verlo en acción o si él las comunicaba, pero al menos por eso traje la confianza. Él ya lo sabía. Él estaba seguro. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que... No, no, todo bien. Bien, Confianza y paciencia tenía el vago, mucha paciencia. excelente, excelente. Bien, vamos a el próximo valor. Uy, se me trabó un poco. Bien, ahí comparto de vuelta. Un segundito. A ver. Ahora, qué golpe duro también con esa infancia semifeliz que había tenido, o feliz si se quiere, haber perdido a todas las figuras paternas al toque, padre y hermano mayor. Ambas personas que admiraba y respetaba, de un día para otro, desaparecieron de su vida, ¿no? Que volvemos a lo mismo, sin nada que perder, para él tenía todo para ganar. En vez de quedarse lamentándose con la madre, viendo qué pasaba, consiguiendo lo que podía, dice, no, no, es el momento perfecto, nada que me ate. Entonces, cómo nos contamos esas historias determinan la diferencia entre un trauma y una oportunidad, literal. Total, total. Eso me rescato eso que dijiste de qué historia nos contamos. ¿Qué historia nos contamos al respecto de lo que pasó, ¿no? Es decir, está bien, hay cosas que pasan y ahora vamos a ver más ejemplos de esto que traes vos, Dan, pero hay cosas que se escapan del control. El tema es qué actitud le ponemos a las situaciones. Ahí se vuelve a ver bien la presentación. Bueno, excelente. Sí, sí. Seguimos entonces. Pasamos por este. Vamos a ver el próximo valor que nos trae.
y que es el valor de la determinación. Ya empezamos a ver un poco, ¿no? de este valor de determinación, hacia dónde apuntaba, pero vamos a ver cómo se va afilando un poquito más todavía el blanco al que va a apuntar Enzo. Bien, con lo que se puede ahorrar con su primer trabajo en Milán, se compra el primer auto de carreras. Acá arranca ya a salir a las pistas, ya empieza sus primeros pasos como piloto. Si bien se compra un auto que era bastante usado imaginen que los autos poco seguros y encima medio usado para la época, era de valientes literalmente, como él lo admiraba, y nace un deseo de competir y ganar inexplicable. Dicen que lo que le importaba realmente a él era ir y participar. Obviamente que quería ganar, pero si perdía, no importaba. Él lo que le importaba era realmente la batalla, decía. Se disfruta ganar, pero disfruto mucho más el hecho de hacerlo, el hecho de transitarlo, ¿no? Y en una de las mejores carreras que estaba corriendo, lo van a ver directivos de Alfa Romeo y sorprendidos por lo que hicieron y encima manejando un auto que era de su marca, lo invitan a ser piloto oficial de la marca. Estamos hablando que Alfa Romeo, si bien no tenía la magnitud de Fiat, era muy significativo para todo lo que es el rubro de autos italianos, ¿no? Bien, arranca como piloto de Alfa Romeo y lo peor es que no tiene gran éxito. De hecho, bastante mal le había ido, pero sentía esa voz interna de decir, yo estoy para más. Y sé que, no solamente que estoy para más, sino que sé que va por acá el tema. Puede que no sea como piloto, pero sé que mi destino está por los autos. Entonces voy a apostar más a eso todavía. Entonces, después de además haber desarrollado un poco más esa habilidad de negociación, de habilidad social con las personas, decide agarrar al Alfa Romeo y negociar de que se va a encargar no solamente de ser piloto, sino técnico de algunas estructuras automovilísticas y encima vendedor de la marca. Es decir, le dijo, está bien, como piloto no pude dar lo mejor, pero ahora voy a darlo todo por este lado. No sé qué habrá visto el dueño de Alfa Romeo, de una empresa que ya estaba hecha, por así decirlo, que le terminan cediendo el lugar. Le dicen que sí. Es decir, apuestan por él. Algo tienen que haber visto. Alguna llama interna no solamente salió de Enzo, sino que de afuera se podía ver. Y en esos años, en 1923, ya con 25 años, conoce a Laura Dominica Garello. Es una mujer que dicen que solía acudir mucho a esos ambientes de automovilismo, que se juntaban en todos esos ambientes, pero no hay mucha información de qué era la vida de Laura antes de conocerlo a Enzo. De hecho, es como que está medio misteriosa la situación, no se sabe bien de dónde salía, no saben por qué acudía tanto a estos lugares, y de manera privada se termina casando con Laura. Termina casando, viajaban mucho, iban a eventos, iban a carreras, era su compañera dentro del mundo que tanto amaba Enzo, ¿no? Bien, arrancan a trabajar con Alfa Romeo, muy comprometidos, en un modelo que se llamaba el P1, con el que iban a competir por el Gran Premio de Italia. Ferrari empieza a convencer a muchos mecánicos que trabajaban en Fiat de que se sumen a su equipo porque dice que con él iban a hacer historia. Acá ya vemos cómo va armando esa rivalidad con Fiat después de haberse tomado personal ese rechazo, ¿no? Pero empieza a traerlos a que trabajen con él y poder ganar estos premios para Alfa Romeo. En la primera carrera le iba a correr este hombre que era piloto, que lo había llevado a trabajar a Milán, Ugo Sivocci, y en la primera vuelta de reconocimiento, esa vuelta que se hace para conocer las pistas, sale despedido en la primer curva Hugo y muere, fallece. Esto para Enzo no solamente es un gran golpe por estar perdiéndole en su trabajo, en lo que se dedicaba, sino que era un súper amigo para él, lo quería, era la persona más cercana que había tenido después de perder a casi toda su familia. Y lo que pasaba con Enzo era que
todos decían, no se notaba nunca cuando estaba triste, cuando estaba feliz, cuando estaba enojado, pero cuando tenía crisis emocionales, dicen que se veía a kilómetros. Como que toda esa represión que tenía de sentimientos terminaba explotando de alguna forma, y acá se pudo ver muy claramente cuando muere su amigo, ¿no? Prácticamente el único amigo fiel que tenía. Bien, un año más tarde va a querer rediseñar ese modelo de auto que les había fallado, por lo que vuelve a traer una persona de Fiat y era el mejor ingeniero que tenían, Vittorio Jano. Con él se comprometen a agarrar ese modelo y convertirlo realmente en el mejor del momento. Le van a decir la Alfetta. Con ese auto, imagínense que cuando Enzo arrancó con los autos, no iban a más de 90, 100 kilómetros por hora. El P2, la Alfetta, este auto que terminan modificando, llegó a alcanzar los 192 kilómetros por hora. Es decir, para la época era una locura realmente. Estamos hablando 1924. 1925 puede haber sido esto, pero estamos hablando de hace 100 años. Ir a 192 kilómetros por hora, donde no existía ni el cinturón de seguridad, era muchísimo. Era muchísimo. Y bueno, terminan ganando no solo la carrera, sino que ganan el récord de vueltas y el récord de toda la pista en general. Es decir, hicieron un desastre de récords, de logros, de premios. Desde el gobierno le terminan dando premios al desempeño deportivo que tuvieron, le dan el premio Commendatore por haber liderado el equipo de Alfa Romeo. Y esta empresa decide darle a cargo toda la parte de competición de su empresa. Este tipo que entró como piloto, falló, fue como técnico y se murió un piloto, termina no solamente ganando todo, sino que le terminan dando a cargo exclusivamente una parte de competición. Es el reconocimiento por haberse determinado realmente en ese objetivo, ¿no? 2 años más tarde, recién 2 años más tarde es cuando nace la famosa escudería Ferrari. Nace la escudería con su nombre, él deja de correr como piloto, pero empieza a cumplir su sueño, que era patrocinar a esos pilotos de su ciudad natal que están en la misma situación que estuvo él. Es decir, que tenían un sueño, que tenían mucho potencial, muchas habilidades, mucha energía, pero que no tenían las condiciones adecuadas, ¿no? Ese era el sueño. Fíjense que hasta acá no hablamos de tener la mejor marca del mundo, nunca habló de tener el mejor auto o tener millones de dólares. Él siempre tuvo sueños que eran más personales, más de adentro, más de sentir, ¿no? Nunca habló de decir quiero el mejor. Bueno, un poco tal vez la competencia con Fiat, pero vemos cómo siempre se determinó en otro tipo de objetivos, que no suelen ser más comunes. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo venimos bien? ¿Estamos, estamos activos? ¿No estamos atentos? ¿Todo excelente? ¿Continuamos con la presentación? A mí me flashea mucho de vuelta la muerte de Hugo ahora. Digo, al tipo lo rodeaba cualquier figura paterna, cualquier amigo, cualquier persona en la que podía apoyarse, terminaba falleciendo. Digo, qué fuerte, y no terminé de entender si fue específicamente manejando el auto que le había armado, el P1, o era de otra marca Hugo, pero de todas formas, complejo, y qué bueno que ninguna crisis emocional, que hay razones de sobra para crearlas, no, nunca se puso en su camino o se interpuso en su camino de crecimiento, ¿no? Más allá de transitarlas, pero digo, en cualquiera de estas situaciones se podría haber quedado triste, angustiado y solo, deprimido de por vida. Sí, parecería que los logros tenían que ser exclusivamente de él, no compartidos. Lamentablemente siempre por la falta de que se quedaba sin la persona que apreciaba o quería al lado de él. Bien, bien, qué buena observación, Horacio. Es Y la verdad de que pasión.
Sí, y la pasión que él llevaba adentro también por lo que estaba haciendo. Creo que era el motorcito que hacía que él fuera una y otra vez con todo. Total, total, total. Mm. Era una llama que se notaba a cuadras y que, como decía Horacio, no llegaba a poder compartir estos galardones con las personas que realmente lo rodeaban, ¿no? Y ahora vamos a seguir viendo a lo largo de la historia cómo hay patrones que se siguen repitiendo en ciertos puntos, Mm. pero vamos viendo cómo el que cambia es él y la forma de verlo. Sí, ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Dale, Bien. dale nomás. Excelente. El próximo valor es el valor del control. Pero vamos a ver por qué traje el valor del control y qué significa en su vida. Creo que es uno de los mayores aprendizajes que va a tener Enzo a lo largo de su historia. Y viene por este lado, justamente. A pesar de todo el éxito profesional que estaba teniendo, que empezó a dar resultados en el rubro, en el automovilismo, en su lado familiar no le estaba yendo tan bien con su esposa, con su madre, la había llevado a la madre a vivir con ellos, y primero que con su esposa discutía todo el tiempo, con Laura era todo el tiempo roces, peleas, gritos, y entre la madre y Laura tampoco se llevaban muy bien, entonces él siempre quedaba en el medio. Por lo que su único escape era ir a trabajar. Canalizaba todo lo que le pasaba emocionalmente con el trabajo. Todo lo que canalizaban, todo lo que le pasaba emocionalmente lo canalizaba con, bueno, un objetivo nuevo, un logro nuevo, vamos por un poco más. En 1932, Laura da a luz a su primer hijo, Alfredo Dino Ferrari, lleva el nombre de su padre y su hermano mayor, y que nace siendo diagnosticado con distrofia muscular. Esto es algo que a Enzo le termina pegando muchísimo también por el tema de no poder hacer nada. Es decir, él ya tenía éxito, ya le estaba yendo bien y demás, pero en cuanto a la enfermedad de su hijo, no había nada que pueda hacer para frenarlo, revertirlo, no podía ayudarlo. Es decir, no solamente por el tiempo que era, sino porque es un tema de salud. Todos sabemos que el tema de salud a veces se escapa de las manos incluso con las mejores intenciones o los mejores recursos. Entonces, es algo que también se le va a ver muy, muy, muy pegado, ya que algo que ansiaba con todas sus ganas era tener un hijo, un primer hijo varón, ¿no? En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Y acá empieza a haber un problema con Alfa Romeo, porque se entera de que estaban queriendo absorberle el equipo. Alfa Romeo estaba buscando la manera de, como empresa muy grande, absorber todo el equipito que tenía Enzo en cuanto a la competición. Entonces termina rompiendo los lazos antes de que esto ocurra. Y además ocurre de que durante la Segunda Guerra el gobierno de Mussolini cierra todas las carreras de manera indefinida. Es decir, sin un límite de tiempo. Se cierra hasta, bueno, nuevo aviso. No obstante eso, había hecho un contrato de no competencia con Alfa Romeo que durante los próximos 4 años no iba a poder hacer ningún auto bajo su nombre. Entonces, una escudería que se dedica a autos de competición, no puede hacer autos, no hay competencias, era estar condenado directamente a tirar todo el sueño que había construido a la basura. Literalmente era o buscamos una salida o nada. Sin más remedio, sin tener ninguna forma diferente de poder salvar esto, termina trabajando para el gobierno fascista, justamente, para el gobierno de Mussolini. Si bien no tenía una ideología que sea a favor de lo que era el gobierno, de hecho varias veces había comentado que si era por él se iba del país para no estar soportando todo lo que ocurría en Italia, en 1940 arma una nueva fábrica que trabajaba en conjunto con fábricas de aviones y demás, que se llamaba Auto Avio Construzioni Ferrari. Era una fábrica que supuestamente se dedicaba a hacer aviones, a mejorar la mecánica, a
a construirlos, a hacer nuevas investigaciones. Y ahí no solamente aprende muchísimo de todo lo que tiene que ver con los aviones, sino que le ayuda a armar un colchón financiero impresionante para, dado la época, para algo que se vendía mucho. Entonces, iba a poder restaurar la fábrica de Ferrari cuando se reabriera y se acomodara todo, ¿no? 4 años más tarde la fábrica la mueve, estaba en Modena, en su pueblo natal, y la mueve a Maranello para que no vaya a ser atacada por la guerra, lo cual no resulta y le bombardean toda la fábrica igual, se explota todo. Ahí va a conocer a una nueva mujer, ahí va a conocer a Lina Lardi, es con quien va a tener su segundo hijo, que se llama Piero Ferrari. Hoy por hoy Piero Ferrari es el vicepresidente de la marca que hizo su padre, y esto era una pareja que tenía como extramatrimonialmente, ¿no? Bien, son varios años que trabajan con la fábrica de aviones y demás, pero se sospechaba que internamente había un trabajo de autos porque Enzo era una persona difícil de poder dejarla quieta en eso que tanto le gustaba. Además de que estaba aprendiendo cosas de aviones, cosas que iba a implementar en los autos de carrera. Acá cuentan que estaba hablando con uno de sus ingenieros y le dice, Don Enzo, Maserati tiene un auto de 4 cilindros. Los ingleses tienen un auto de 6 cilindros. Alfa Romeo sacó un auto de 8 cilindros. Don Enzo, yo creo que usted tiene que sacar uno de 12 cilindros. A lo que lo mira Enzo y le dice, ¿sabes que me leíste la mente? Por eso, cuando renaudan todo, cuando vuelven a abrir las competencias, termina la guerra y puede volver a fabricar autos, Ferrari lanza el primer auto con el nombre Ferrari de la historia. El primer auto que va a llevar este cabalino rampante, ese escudo que todos tanto conocemos, con un motor V12 que para la época era algo bestial, era algo de película. Nadie lo podía creer hasta que realmente lo veían, con el Ferrari S125. Acá también está la historia de que, bueno, ¿de dónde sale ese caballito? ¿De dónde sale ese escudo que tanto conocemos? Muchos dicen, bueno, ¿qué? ¿Habrá visto cuando trabajaba en el campo a una mula levantando las patas? ¿De dónde lo sacó? Bueno, fue una condesa que se le murió el hijo justamente en batalla. El hijo siempre pintaba en su avión de combate un caballo con las 2 patas levantadas. Entonces, cuando Ferrari gana una de las carreras, le propone que use el caballo en sus escudos, y ahí quedó para siempre el logo de el cabalino rampante. Bien, si bien con este auto tuvo mucho progreso la fábrica, la empresa, el auto se rompe justo cuando estaba llegando a la meta. Se rompe justo el mejor auto que hicieron en toda su historia, el primer auto Ferrari, el primer auto con el escudo, se rompe justo llegando a la meta. Es más, con el envión del auto ni siquiera terminan a pasarla. A lo que Enzo, sorprendiendo a todos con su respuesta, dice que fue un fracaso prometedor. Es decir, tuvo uno de los peores fracasos que realmente pudo haber tenido en su carrera, y él le llamó un fracaso prometedor. Fíjense cómo va cambiando la forma en la que va viendo las cosas que le ocurren, ¿no? Y a partir de ahí jamás volvió a ir a una carrera que compita un Ferrari. Por una cuestión de que dice que siempre que iba a una carrera todo el equipo se ponía un poco nervioso y que no se puede trabajar en esas condiciones, entonces decidió no volver a ir y que todos puedan estar tranquilos. Él despedía a los pilotos antes de que se vayan para la carrera, pero no volvía a pisar una pista. Nunca más desde que ocurrió eso. Bien, a partir de ahí empezó a hacer coches que nunca antes se habían visto. Empezó a hacer autos que eran tremendamente rápidos, pero increíblemente rápidos para la época. Nadie podía ni alcanzar a hacer algo parecido a lo que estaban haciendo. Era un punto donde decían, si perdemos es porque el piloto hizo perder.
No puede ser que pierdas con este auto. No, era imposible. De hecho, ganaban todo. Dicen que hay una sola carrera que no pudieron ganar. Después ganaban absolutamente todo. Pero así todo, iban teniendo un problema de dinero porque les estaba costando $1 millón en esta época, en el año 50, $1 millón por año era una cantidad de guita bestial, realmente. Entonces, acá es cuando nace Ferrari como lo conocemos. ¿Por qué? Porque hasta este momento solamente hacían autos de competición. No vendían cualquier auto al que quería ir a comprar. Entonces, le proponen empezar a fabricar autos deportivos y empiezan a vender los autos que hoy conocemos si pensamos en un Ferrari. Empezar a venderle a cualquier persona. Entonces, esta marca enorme que la conocemos por hacer los autos que todo el mundo desea, los autos rojos, esos autos hermosos, empezó sin dedicarse a eso. La fábrica más grande de autos deportivos que conocemos empezó de casualidad. No fue nunca un sueño de él hacer la fábrica de Ferrari tal como la conocemos hoy. De hecho, se hacían autos deportivos para financiar las carreras, literalmente. Y acá es donde yo quise traer un poco el tema del control, porque si vemos bien, a él le empezaron a pasar cosas como, bueno, tener un hijo y que te salga con mala salud. Empezar a tener tu propia fábrica y de repente tenés una guerra y tenés cláusulas y tenés bloqueos. Ahí es donde podemos empezar a ver cómo hay cosas que se te van de tu control, pero sin embargo, él busca otra forma de poder mirarlas. Es decir, hay problemas financieros, bueno, no importa, lo buscamos de alguna manera. El mejor auto que hicimos en la historia se nos rompe y no logra lo que queríamos, bueno, es un fracaso prometedor. Por eso quise elegir el valor del control en ese momento de no todo se puede controlar, pero sí controlamos cómo vamos a responder a ello, ¿no? Bien, arrancan a meter autos de Fórmula 1, empiezan... esto es algo que a él no le gustaba mucho esto de vender autos deportivos, porque se empezó a ver como un símbolo de estatus, tal y cual lo conocemos hoy, y a él le molestaba que las personas hagan eso porque decía que al final lo terminaba comprando cualquier persona que no entendía la máquina a la que se subía. De hecho, le daba como hasta un poco de rechazo ese lado. En un momento le dijeron por qué no le ponía estéreo de música a sus autos, y él dice que no entienden nada, que la mejor música que se puede escuchar en ese auto es el ruido del motor. Si bien, bueno, se ve que estaba muy enamorado de lo que hacía, ¿no? Pero era un poco esta parte de decir, si era por él, no fabricaba nunca eso. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Qué les va quedando de esta Lo historia? que pasa que eran autos que en realidad no le llegaban a cualquiera, era para determinada elite de gente. Entonces el que lo compraba tal vez no tenía ni idea de lo que compraba, pero sí para el mostrarse, digamos, más siendo un Ferrari, ¿no? Claro, claro. Y era justamente eso. Es más, él decía como que eso era lo que le terminaba bajando el estatus a la marca. A ver, está bien, él estaba muy fanatizado, pero por un lado tiene sentido esto que decís vos, Horacio, de comprarlo por mostrar y no por lo que realmente era. Pero bueno, eran términos Sí, comerciales, ¿no? y era su creación. Cuando uno tiene su creación, la atesora y la quiere de esa manera, no quiere modificaciones. Pasó con Chaplin también con el cine, que él no quiso dar el salto a color. Quería que siga siendo en blanco y negro porque ahí era donde él podía desplegar su arte. Y un poco a él le pasaba lo mismo. El ruido del motor que tenía que ver con la libertad y con el realmente conectaba con su pasión. Entonces otro ruido alteraba el orden de lo que él era. Totalmente. Y justamente ambas cosas que traen tanto Horacio como María Elisa se relacionan con esto que dijimos del control. Sí, no Justamente. querían ceder el control de lo que estaban haciendo. Totalmente. Lo bueno es que empieza a entender a esta parte de la historia de que hay cosas que se le iban del control y que no podía hacer nada,
Y que, bueno, sí, había otras que podía manejar mejor, pero y que, bueno, sí. Y la ocurren. vida es de evolución, entonces cuando vos no te podés adaptar a lo que viene, eso también te lleva a sufrir un montón de cosas y a padecer de alguna manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Es esto de desear a veces que las cosas sean de una manera distinta cuando no hay algo que podamos hacer al respecto más que la actitud o la situación de cómo lo vamos a tomar. Y creo Sí, que esto es justamente lo que me quedó por lo menos de la historia de Enzo. sí. Y abrazar la incertidumbre es algo que decimos mucho ahora, pero que en realidad cuesta un montón, ¿no? Entregarnos a lo que sea, lo que tenga que ser. Lo digo porque también yo lo vivo muchísimo, ¿no? Dejar que las cosas sean como tengan que ser y no como las quiero o como creo que es mejor. Mm. Total, totalmente. Sabes que justamente me pasa exactamente lo mismo, decir, bueno, esa frase que es muy conocida, muy romantizada de la cantidad de incertidumbre que puedas soportar va a determinar la calidad de tu vida. Mm. Y cuando la pienso digo, wow, qué frase pintoresca me, me inspira. Pero cuando lo decís desde una seguridad, no es lo mismo que cuando realmente estás en la incertidumbre y la Mm. estás sintiendo. La Y estás atravesando. exactamente, exactamente. A ver, Sí, obviamente que uno después de que la atraviesa, esa sí, incertidumbre la valorás de otra manera, pero mientras la estás transitando, no es todo tan romantizado como se puede decir, hablar, pensar o ver en redes, creo yo. sí, tal cual. Bien. Seguimos, entonces ya nos vamos acercando a la última parte. Acá había puesto también de que empieza a haber un tema que, a ver, él empieza a hacer autos hiper rápidos, ¿no? Súper, súper rápidos para la época, pero las medidas de seguridad no eran proporcionales a lo que estaba aumentando esa velocidad. Entonces empezaba a haber muchos muertos. O sea, cualquier mínimo accidente, pavito, cualquier accidente mínimo podía representar una muerte. Literalmente, eran velocidades muy altas. Y acá traemos el último valor de su vida, que es el valor de la paz. Y vamos a ver también por qué. Bien, a sus 63 años de edad, Enzo es acusado de homicidio sin premeditación porque habían empezado a haber varios casos de muerte. El primero fue un español, Alfredo Di Ponza, si no me equivoco se llamaba, que se desvió de la... no pudo controlar el auto, de hecho era uno de los más rápidos que tenía Ferrari, se desvía, va a una zanja y el auto vuela encima de todo el público, matando a 15 personas. Fue un accidente bastante, bastante trágico. Ahí la prensa empieza a atacar con todo a Ferrari, empiezan a darle con todo, había como esa puja entre la brecha de los que lo defendían y los que creían que estaba haciendo todo mal, hasta que ocurre otro accidente más donde también muere no solamente el piloto, sino un par una cantidad grande de personas, a lo que la prensa le empieza a dar tan duro que lo terminan condenando a acusado. No lo condenan, pero sí lo acusan de homicidio sin premeditación. 4 años más tarde lo termina absolviendo, pero son 4 años que él está en esa incertidumbre de la que hablábamos recién, donde lo culpaban y le decían asesino. Lo decían que estaba matando gente, literalmente. Él igual tenía una respuesta de decir que cuando venían a decirle que era peligroso, que era un asesino por eso, él se reía porque decía que en la vida estás todo el tiempo al borde de que te suceda algo. No necesitas subirte a un auto para hacerlo. Pero bueno, eran puntos de vista, claramente, ¿no? A esto se suma que su hijo Dino
el primer hijo que había tenido, quien tenía esa atrofia muscular, fallece y los últimos años de vida habían sido terribles para él. Había intentado cambiarle las dietas, había intentado buscar medicamentos importados. De hecho, lo manda a uno de sus ingenieros para que le traiga medicamentos de afuera y traía tantos que cuando quiere cruzar la aduana lo quieren meter preso por traficante de medicamentos. Hasta que, bueno, entre unas charlas le dice, es para el hijo de Ferrari y automáticamente lo dejaron pasar, pero fue una etapa muy dura y él queda devastado. Fue otra crisis emocional más, donde, como dijimos antes, el patrón se empieza a repetir, ¿no? A partir de ahí, de la muerte de su hijo Dino, antes de ir a trabajar, todos los días pasaba por la tumba a verlo, a poder charlar con él antes de irse al trabajo. Y de hecho, saca una línea de autos en honor a Dino, justamente, que fue una de las líneas que tuvo más éxito en toda la historia de Ferrari. Donde el hijo, antes de fallecer, había participado. El hijo Dino fallece con 24 años. Sí, con 24 años fallece. Y bueno, en honor a él saca esta línea que tuvo muchísimo éxito. Bien, en 1967 la escudería estaba al borde de la quiebra, vendiendo un montón de deportivos, ganando todas las carreras que se le cruzaban, igual estaba al borde de la quiebra. De hecho, en este momento empiezan como a perder varias carreras, empieza a tener una competencia con Ford y con otras líneas más, y empiezan a tener bastantes problemas, a lo cual Ferrari decide volver a cruzar las puertas de Fiat que había hecho ya en un momento, en las primeras puertas que había cruzado, para poder hacer un acuerdo de unión. Es decir, acá él decide dejar todo ese orgullo que le había alimentado con venganza tantos años de ser mejor y demás, por algo mucho mayor. Incluso decide darle la mitad de su empresa, de su construcción de años, a su archienemigo, por así decirlo, pero por algo mayor, y que es justamente este valor que traemos, por paz. Porque a esta altura de la vida empieza a ver que había cosas que iban mucho más allá que solamente ir rápido. Entonces, al darle la mitad de la empresa Fiat, acuerdan que Enzo se iba a encargar de toda la parte de competición y Fiat iba a empezar a fabricar los deportivos que se vendían al público en serie. Entonces, al fin, él iba a poder centrarse en lo que le importaba. No solamente en la competición, sino en esa parte que había dejado de lado en toda su vida, que era su familia. Y acá donde me gusta traer la parte de paz por un hecho de que es una buena representación darse cuenta de que por más objetivos que tengamos, por más cosas que queramos alcanzar, buscar la paz como algo externo, como un logro, como un objetivo, es un poco, ¿cómo decirlo? Al menos yo me di cuenta de que no tiene mucho sentido pasarse toda la vida queriendo buscar esta paz, cuando creo que es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Lo primero por donde se arranca. Si no, como dicen, solamente vas a tener paz cuando descanses en paz. Entonces, acá es cuando él empieza a centrarse en lo que importaba, no solamente en, bueno, solamente competir, sino que la familia. Acá es donde lo empiezan a ver más vital. Dice que su entorno lo empieza a ver a alguien que ya empezaba a demostrar sentimientos, empezaba a reírse, dejaba de hablar de trabajo y se juntaba con amigos a contar chistes, empezaba a tener tradiciones de juntarse a cenar solamente para contar historias. Empiezan a ver otra vida literalmente de Enzo. Su madre fallece, empieza a darse un poco más con la familia, su hijo Piero, quien había tenido con su otra mujer, se casa, y él se convierte en abuelo, lo cual dicen que era un fantástico abuelo que estaba completamente dado a su nieta Antonella, y lleva a toda su familia a vivir con él a Modena. Es decir, vamos a vivir todos juntos, eran sus últimos años, él tenía alrededor de 80 años, quería
aprovechar todo lo que le podía quedar a lo que realmente más valoraba, a vivir con esa paz que tanto buscaba. En 1987 presenta el F40. El F40 fue primero que se hizo en honor a los 40 años que tenía la empresa, además de que fue el mejor superdeportivo por muchos años. El mejor superdeportivo del mundo por muchísimos años y que fue el último modelo que estuvo bajo su tutela. Porque empieza a tener enfermedades con los riñones y un año más tarde de presentarlo, fallece rodeado de su familia. Bien, ¿qué tal? ¿Qué les queda? ¿Qué pueden contarnos, decirnos? ¿Qué les quedó de estos valores? ¿Con qué lo relacionan? Los escucho ahora. El Que yo valor de la medio, paz va de la mano de disfrutar, ¿no? Cuando uno comienza a disfrutar eh, todo lo que tiene, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo que hace parte de tu vida y lo incorporás y ya no pensás en la adversidad ni en cómo me puedo sobreponer con la fuerza de voluntad a todo, y aún al precio de la salud también, ¿no? Porque ahí no lo dice, pero su corporalidad, su todo debe haber sido terrible, ¿no? Porque poder sobrellevar tantas dificultades, porque no fueron una, fueron muchísimas en el camino. Y cuando creía estar bien, otra vez una más. Y es como que él nunca pudo ver su arte completo sin sufrir, sin padecer lo que realmente él quería lograr. Y eso te lleva también a que o te haces de una manera o te haces de otra. Y él eligió el mejor camino en el sentido de que se abrió a otras posibilidades finalmente. Y buscó a su enemigo número uno, lo cual esto lo hizo más creativo y más fantástico, ¿no? Porque finalmente pudo hacer lo que él quería hacer, pero ya no solo, sino con otro acompañamiento que es el acompañamiento profesional, ¿no? ¿Quién es tan bueno como yo, con quien me puedo asociar? Y bueno, ellos tienen el apalancamiento que le decimos nosotros. Ellos tienen lo que yo no tengo, yo tengo lo que ellos no tienen, y juntos hagamos algo. Y eso le dio la paz suficiente para disfrutar de la vida en familia, ¿no? También que es un tesoro. Ahora, qué importante en ese proceso que habla María Elisa poder sacar el orgullo de lado para encontrar esa Mm. paz, para apalancarnos. em, y también el haber podido soltar todas las situaciones desafiantes, esas pérdidas o muertes que vivió, ¿no? Como Sí. más allá de los posibles fracasos prometedores de su carrera, pero piensen que todos los hombres de su familia, salvo su último hijo, terminan falleciendo. Ujú. Entonces, qué, qué capacidad de seguir avanzando y como decía Juan Cruz, ya no rápido, sino sincero, profundo, real, genuino, y desde ahí priorizando lo que es realmente importante. Sí, o sea, amar lo que él realmente vino a hacer, ¿no? Que era su propósito de vida. Cuando uno conecta con el amor de eso que uno hace, creo que es donde sale el arte, ¿no? Realmente lo que tiene que ser y lo que va a ser compartido con un otro. También nos recuerda que no estamos solos. Eh, Eso es muy importante, hacerlo juntos con otros. El servicio, ¿no? Estar al servicio de un otro y lo que hago, mi propósito también, que vaya de la mano en estar en servicio, que puedo dar yo, qué de bueno hay en mí que pueda compartir con un otro, aunque sea mi enemigo.
Bien, gracias, María Elisa. Adriana, estás muteada. No te podemos escuchar. Adriana, ah, Estás muteada. Fíjate de desmutear el estás en micrófono. mute. Te estamos viendo, pero no te podemos escuchar todavía. A ver Ahí si está. puedo. No, yo lo que quería decir, que no se sintió culpable con todas las muertes. Él desplegó su pasión, pero hubo muchas muertes en el medio, no solo de la familia, de los pilotos, de toda la gente que los estaba mirando, esas carreras. Y bueno, no lo amilanó, porque realmente cualquiera, y siendo acusado por eso, me impactó todo eso, ¿no? Todas las muertes que no solo familiares, que uno puede salir de la crisis, pero no sé, no se sintió culpable en ningún momento, siguió fabricando y haciendo cosas, siendo realmente cualquier persona que ocasiona tantas muertes, hubiera abandonado todo eso, porque realmente no es fácil salir de todo eso, ¿no? Y bueno, él lo hizo, pero no sé cómo, porque también fue acusado por eso. ¿Cómo salió de todo eso? No sé, me pregunto eso también, ¿cómo hizo para salir? Si me podés contestar, y hay tiempo, no sé. No, me impactó eso nomás. No se sintió culpable o se sintió culpable y pudo arreglar esos asuntos o no sé. Es que él no lo tomó personal, lo tomó como parte de lo que él estaba viviendo y haciendo, y todo lo que tenga que ver con máquinas y velocidad, yo creo que estás expuesto a que personas no puedan administrar bien esa velocidad o, bueno, o no tenían todas las herramientas como un cinturón de seguridad que pudiera este, prever un poco menos de accidentes, ¿no? Porque también su función de hacer los autos deportivos para financiar sus autos de carrera también le trajo problemas, que había mucha gente que también moría en accidentes. Uh-huh. Pero fueron las cosas que se fueron dando y él fue tomando lo que pudo y nunca se dio por vencido. Creo que esa fue la fortaleza de él, el seguir creyendo en lo que él vino a hacer, en lo que él tenía como propósito. Sí, eso sí, sí, su pasión siguió adelante. Sí, él no tomó personal las muertes, entendió que él no era responsable de todo eso, que la Ponía, gente decide con la velocidad hacer ciertas cosas, o el piloto que se descontroló el auto y mató 15 personas en el lugar de la carrera. Son cosas que inevitablemente suceden. claro, Y, y él lo tomó como parte del paisaje, me parece. sí, duro, pero no se exponía a él, exponía a los pilotos. En un principio sí, después ya exponía a los pilotos. Es que yo creo que era un trabajo el cual el piloto seguramente cuando hacía un contrato sabía que estaba expuesto a eso y aceptaba esas reglas. Claro, gracias. Gracias, Dan, gracias a todos, gracias al expositor y bueno, nos vemos. Bien. Gracias a ustedes, gracias por participar, por la devolución. Y bueno, para cerrar, creo que hay varias cosas que nos podemos llevar, tanto las que trajeron ustedes como las que nos trajo Enzo y su historia. Y bueno, que no solamente se trata de querer ir más rápido siempre, sino que a veces puedes ir mejor antes que rápido. Sí, Tal cual. sí, totalmente. Gracias a todos. Gracias, Juan Cruz.
Nos vemos el lunes que viene, ¿no? Que es feriado, tenemos un descansito. Nos vemos el lunes 8, 9 a.m., que es el nuevo horario, Ah, bueno, 9 a.m., bien, para seguir perfecto. aprendiendo Perfecto. y creciendo todos juntos. ¿Dale? Gracias, gracias Dale. de corazón. Buena semana para todos, gente.